Saludos jóvenes, esta es la cabeza de Juan Bautista, donde replicamos ejercicios desde la perspectiva de mi obtuso y equívoco criterio. En esta ocasión abordaremos la obra de Ho-Sung Lee intitulada Diseño térmico, disipadores de calor, termoeléctricos, tubos de calor, intercambiadores de calor compacto y celdas solares. En concreto, el ejemplo 5.3.1, intercambiador de calor de tubos concéntricos, con ligeras modificaciones. Sin más preámbulo, comencemos. Se utiliza un intercambiador de calor de tubos concéntricos en contracorriente para enfriar aceite de motor de un motor grande, como se muestra en la figura E5.3.1. El aceite entra a una tasa de flujo de 0.82 kg por segundo, enfriándose de 95 grados Celsius a 90 grados Celsius, usando agua, a una tasa de flujo de 1.2 kg por segundo, que entra a 25 grados Celsius y sale a 27 grados Celsius. Se utilizarán 3 horquillas de acero de carbono de 7 metros de largo. Ver figura 5.17. Los tubos internos y externos son de 1/4 y 2 pulgadas nominal, cédula 40, respectivamente. El aceite de motor fluye a través del tubo interior. Se pide determinar el área superficial de transferencia de calor necesaria para este intercambiador a partir de la siguiente ecuación. Tasa de transferencia de calor es igual al coeficiente de transferencia de calor global por el área de la superficie por la diferencia de temperaturas de media logarítmica. Las propiedades del aceite y del agua se obtendrán de la tabla A.12 en el apéndice A, con las temperaturas promedio estimadas. Bueno, en ese sentido necesitamos determinar las temperaturas promedio tanto para el aceite de motor y como para el agua. Entonces ocupamos las temperaturas de entrada y de salida. En el caso del aceite de motor, 95 grados Celsius más 90 grados Celsius sobre 2 y tenemos una temperatura promedio de 92.5 grados Celsius. En el caso del agua, 25 grados Celsius más 27 grados Celsius sobre 2 es igual a 26 grados Celsius. De esta manera, a partir de estas dos temperaturas promedio, vamos a utilizar la tabla A12 para poder determinar diferentes propiedades tanto del aceite como del agua. En ese entendido, podemos observar en la tabla 2 las propiedades físico-químicas para el aceite y para el agua y sus unidades. Primeramente tenemos la densidad. En el caso del aceite fue una densidad de 844.5 kilogramos sobre metro cúbico y en el caso del agua fue 998.2 kilogramos sobre metro cúbico. En lo que respecta a la capacidad calorífica, se obtuvo para el aceite 2186 joules sobre kilogramo por Kelvin y para el agua 4180.1 joules sobre kilogramo por Kelvin. En lo que respecta a la conductividad térmica, en el caso del aceite fue de 0.137 watts sobre metro por Kelvin y en el caso del agua fue de 0.6063 watts sobre metro por Kelvin. A su vez, la viscosidad en el caso del aceite fue de 2.26 por 10 a la menos 2 newton por segundo sobre metro cuadrado y en el caso del agua fue de 900.4 por 10 a la menos 6 newton por segundo sobre metro cuadrado. Y finalmente también determinamos el número de Prandtl para cada uno de los fluidos. En el caso del aceite fue de 356.25 y en el caso del agua fue 0.2 adimensionales. Nota, el uso de la tabla A.12 seguramente necesita que implementes, ¿cómo se llama esta cosa? Interpolación. A su vez, el argumento del problema nos proporciona los flujos másicos tanto para el aceite de motor como para el agua, por lo que tendríamos un flujo másico de 0.82 kilogramos sobre segundo para el aceite y uno de 1.2 kilogramos sobre segundo para el agua. A su vez, el argumento también nos proporciona las temperaturas tanto en la entrada como en la salida. En el caso del aceite tenemos una temperatura de entrada de 95 grados Celsius y una temperatura de 90 grados Celsius. Y en el caso del agua tenemos una temperatura de entrada de 25 grados Celsius y una temperatura de salida de 27 grados Celsius. Para cada una de estas columnas hay codificaciones para las temperaturas de entrada y de salida. En el caso del aceite es codificado por el subíndice 1 y en el caso del agua es codificado por el subíndice 2. Además, la codificación de entrada tiene el subíndice I de IN y en el caso de la salida la temperatura tiene el subíndice O de OUT y se repite también para el agua, ¿no? Entonces, básicamente de esa manera se identifican esas propiedades.
Otros datos también proporcionados en el argumento del problema son las dimensiones de la tubería para el intercambiador de calor, y estos se obtienen de la tabla C.1 en el apéndice C. Me refiero a la temperatura. Me refiero a la tubería 1/4 nominal, de pulgada nominal cédula 40 y 2 pulgadas nominal cédula 40. Entonces, si nosotros buscamos los datos correspondientes a estas temperaturas, qué necio, a estas tuberías, podemos encontrar en las tablas C1 estas dimensiones: diámetro interno, diámetro interno o diámetro del interior, y diámetro externo de la tubería de 1/4. Y de este otro lado tenemos para la tubería de 2 pulgadas el diámetro interno. También tiene un diámetro exterior, pero en realidad ese no está en contacto con el fluido. En este caso sería el agua, y en este caso sería en el interior el aceite y en el exterior el agua. Bueno, los datos serían 35.05 milímetros para el diámetro interior de la tubería de 1/4, y para esa misma tubería el diámetro exterior sería de 42.16 milímetros. En el caso de la tubería de 2 pulgadas, el diámetro interior sería de 52.50 milímetros. Seguramente estos datos será necesario convertirlos a metros. Otra propiedad que hay que determinar es la conductividad térmica de la tubería, y como esta está hecha a partir de acero al carbono, pues entonces tenemos que obtener dicha conductividad térmica a partir de la tabla A.3 en el apéndice A, utilizando la temperatura promedio de la pared. Así que hay que calcular la temperatura promedio de la pared de la siguiente manera. Vamos a utilizar las dos temperaturas promedio que nosotros tenemos a la entrada y a la salida del agua y del aceite. Bueno, este es el aceite y este es el agua. Y a su vez, esas dos temperaturas las vamos a multiplicar por un medio, o básicamente es dividirlas entre dos, para obtener otra temperatura promedio. Y en este caso se le vamos a atribuir a la pared de acero al carbono. El resultado de esa operación es 59.25 grados Celsius, pero vamos a convertirlos a Kelvin, sumándole 273.15 y obteniendo un total de 332.4 Kelvin. Entonces, a partir de dicha temperatura promedio en la tabla A.3, podemos decir que la conductividad térmica para la pared de acero al carbono es 56.7 watts sobre metro por Kelvin. En este caso, creo que más o menos hasta antes de 400 grados Celsius, por un buen rango, la conductividad térmica es de 56.7 watts sobre metro Kelvin fijo, ¿no? Es decir, a lo mejor incluso hasta 200 Kelvin son 56.7, a lo mejor hasta, 300 es un hecho, 332.4 ni se diga. Ya cuando llegas a 400 ya cambia esta conductividad. Bien. Otro dato que nos proporciona el problema es la longitud de una sola horquilla, y nos pidieron que observáramos la figura 5.17 y que tiene una dimensión de 7 metros. Bueno, la horquilla como tal es todo esto, la curva. Solo que la transferencia de calor por intercambio de tubo concéntrico se da más o menos desde este punto hasta este punto. Aquí en la curva, la tubería está en contacto con el medio ambiente, ¿no? Seguramente tiene chaquetas que impiden que haya una transferencia de calor, o la transferencia de calor hacia el ambiente, hacia el exterior, es mínima, ¿no? Y no se consideran para el ensayo como tal, para la determinación de transferencia de calor. Y desde este punto a este punto no deberían ser los 7 metros, ¿no? Seguramente son 3.5 y 3.5. De esa manera, esta sección es una sola horquilla, es el largo de 7 metros. Bien, pero como tenemos tres horquillas, la longitud total pues cambia, entonces hay que multiplicar 7 metros por 3 y teniendo una longitud total de 21 metros. Y aquí están las tres horquillas. 1, 2, 3. Ok. Ahora, lo que vamos a determinar es el área de la sección transversal del tubo y también el área anular o el área del anillo. Mira, si nosotros hacemos un corte en el tubo y lo vemos de esta manera, podemos ver que en el centro está fluyendo el aceite. Pero este anillo que se forma entre el tubo interior de 1/4 de pulgada y este de 2 pulgadas tiene un área transversal, pero esa es un área anular. Esa sección de azul claro es el anillo y en el centro es el aceite. Bien, el anillo es agua, ¿no? Ok, vamos a calcular esas áreas
y para eso vamos a utilizar estas siguientes ecuaciones: área transversal y anular. En el caso del área transversal está codificada con el 1 porque hace referencia a el aceite, es el área donde fluye el aceite, y está expresada como pi por el diámetro interior al cuadrado, el diámetro interior de la tubería de 1 1/4 sobre 4. En el caso del área anular está codificada como un 2, sub 2. ¿Por qué? Porque por el área anular, por esa sección, ese anillo se forma a partir de agua. Y está definida por pi cuartos por diámetro interno al cuadrado, ojo, el diámetro interno de la tubería de 2 pulgadas, menos el diámetro externo de la tubería de 1 1/4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque esa también está en contacto y forma el anillo, ¿no? Entre las dos, el exterior de la tubería chica y el interior de la tubería grande hace que se forme ese anillo. Bien, sustituimos los datos que conocemos. Pi, el diámetro interior expresado en metros, 0.03505 metros sobre 4, y en este caso tenemos el diámetro interior expresado también en metros, 0.0525, hay que elevarlo al cuadrado, menos el diámetro exterior también expresado en metros, 0.04216. Resolvemos ambos productos con cocientes y obtenemos que el área transversal es 9.648 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y en el caso del área anular es 7.687 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Además, a partir de las ecuaciones 5.112 y 5.113 se van a calcular los diámetros hidráulico y equivalente del espacio anular. El diámetro equivalente se utilizará en el cálculo del número de Nusselt. ¿Qué quiere decir eso? Número de Nusselt, estamos hablando de tuberías, hay un fenómeno de convección por transferencia de calor, entonces con el número de Nusselt podemos determinar los coeficientes de transferencia de calor. Pero ya que lleguemos a eso, ¿no? Bien, en ese sentido, pues determinemos los diámetros hidráulico y equivalente a partir de las siguientes ecuaciones. El diámetro hidráulico es igual al diámetro interno de la tubería de 2 pulgadas menos el diámetro externo de la tubería de 1 1/4 pulgada. Y el diámetro equivalente es el diámetro interno de la tubería de 2 pulgadas menos el diámetro externo de la tubería de 1 1/4 elevado al cuadrado sobre el diámetro externo. Si te das cuenta, esto es exclusivo para el anillo, ¿no? Por donde se forma, donde se forma ese anillo de agua y no involucra el aceite. De hecho, el aceite jamás entra en contacto con el agua, ¿no? Siempre va a haber una pared de por medio, pero si hay una transferencia de calor. Bien, entonces sustituimos los datos. En el caso del diámetro hidráulico, 0.0525 metros menos 0.04216 metros. Y en el caso del diámetro equivalente, 0.0525 metros al cuadrado menos 0.04216 metros también al cuadrado sobre 0.04216 metros. Resolvemos esta diferencia y este cociente y el diámetro hidráulico es de 0.1034 metros. El diámetro equivalente es de 0.02321 metros. Ahora, a partir de la ecuación 5.111 se van a calcular los números de Reynolds para ambos fluidos, es decir, el aceite y el agua. En ese entendido, pues utilizamos la ecuación 5.111, que viene siendo esta de aquí. Es importante mencionar que vamos a utilizar esta igualdad, pero también se puede calcular con la densidad, la velocidad, el diámetro hidráulico y la viscosidad. Básicamente estos parámetros están involucrados entre estos de aquí. Nada más que es otro reordenamiento y equivalente. Bien, entonces nosotros necesitaríamos el flujo másico, en este caso sub 1 para el aceite, el diámetro interno de la tubería de 1 1/4, el área transversal de la tubería de 1 1/4 y la viscosidad del aceite. Todos esos parámetros los determinamos a partir de tablas en láminas anteriores. Y en el caso del agua, pues también ocupamos su flujo másico, el diámetro hidráulico, el área anular en este caso y la viscosidad del agua. Ok, sustituimos todos estos datos que ya conocemos. En el caso del flujo másico es 0.82 kilogramos sobre segundo. En el caso del diámetro interno es 0.035 metros. Hay que convertir estos metros, te lo dan en milímetros. El área transversal fue de 9.648 por 10 a la menos 4 metros cuadrados.
y la viscosidad fue de 2.26 por 10 a la menos 2 newton por segundo sobre metro cuadrado. Bien, estos productos y cocientes pues tienen solución, y el número de Reynolds, al igual que otros números, son adimensionales. Hay que recordar que el newton tiene una equivalencia. Un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, y eso te va a permitir a ti poder dejar esto adimensional. Bien, del otro lado pues también sustituimos 1.2 kilogramos sobre segundo como flujo másico, 1.01034 metros como el diámetro hidráulico, 7.687 por 10 a la menos 4 metros cuadrados como el área anular, no me acordaba, el área anular, y 900.4 por 10 a la menos 6 newton por segundo sobre metro cuadrado como la viscosidad del agua. Recuerden que los parámetros físico-químicos los determinamos en tablas anteriores a partir de las temperaturas promedio tanto del aceite como del agua. Bien, resolvemos esos cocientes y productos y obtenemos que el número de Reynolds en el caso del aceite fue de 1318.123 y en el caso del agua fue 17.927.074. Aquí hay que destacar esto. Este de aquí es menor a 2300, por lo tanto está en un régimen laminar. Pero este se pasa de lanza, está súper alto, es 17.927, supera al 2300, y eso lo ubica en el régimen turbulento. Como extra, pues si nosotros tenemos los parámetros que mencionamos anteriormente, podemos determinar las velocidades, es decir, si tenemos el flujo másico del aceite, su densidad y el área transversal, o en el caso del agua, esto es el área transversal, o en el caso del agua podemos calcular la velocidad si conocemos el flujo másico, la densidad y el área anular. Pero esto no es relevante para el problema, sin embargo, pues lo puedes determinar, a lo mejor te sirve guiño guiño. Bien, continuamos. Ahora, los factores de fricción se pueden determinar para tener en cuenta el flujo laminar o turbulento utilizando la ecuación 5.116. Entonces, recordemos que tuvimos dos flujos, el flujo turbulento y el flujo laminar. El turbulento era el agua, el laminar era el aceite. Y vamos a determinar su factor de fricción. En el caso del flujo turbulento vamos a utilizar esta ecuación. Ambas ecuaciones pertenecen al 5.116 de la tabla a 5.5. Pero bien, entonces, esta dice 1.58 por el logaritmo natural del número de Reynolds menos 3.28. Todo eso elevado a la menos 2. Esto, si el número de Reynolds es menor a 2300, pues sí, ¿no? Por eso, perdón, si es mayor a 2300, por eso está en el régimen turbulento. De lo contrario, es decir, si no es mayor a 2300, está en el laminar, y el factor de fricción se determina con un cociente de 16 entre Reynolds. Bien, sustituimos, aquí ponemos el número de Reynolds para el flujo turbulento, es decir, el 17.927, y acá el 1318 para el flujo laminar. Resolvemos este producto con exponencial y este cociente y obtenemos que la fracción, el factor de fricción para el flujo turbulento es de 0.00672 y en el caso del flujo laminar es de 0.01213. Ahora, el número de Nusselt se va a determinar para flujo turbulento y laminar utilizando las ecuaciones 5.114 y 5.115. Asumiendo que la viscosidad cambia bien leve, o sea, moderadamente con la temperatura. Bien, entonces sabemos que tenemos un número de Reynolds para el turbulento y un número de Reynolds para laminar. Y vamos a utilizar estas ecuaciones para determinar el número de Nusselt. Si tú conoces los números de Nusselt, estas son correlaciones empíricas, ¿no? Si tú conoces los números de Nusselt, puedes determinar el coeficiente de transferencia de calor para un fluido por convección. En este caso sería el agua y en este caso sería el aceite. Bien, nos están diciendo que la viscosidad pues cambia bien poquillo, es decir, si aquí tienes 1 y aquí tienes 0.9999, que básicamente es 1 y 1 entre 1 es pues 1 y 1 por a la elevado a la punto 14 sigue siendo 1 y luego por esto pues sigue siendo esto. Así que vamos a descartar este apartado, ¿no? ¿Por qué? Porque la viscosidad cambia muy poco, en teoría. Bien. Sustituimos los datos que están en las ecuaciones, es decir, el factor de fricción para el flujo turbulento, el número de Reynolds para el flujo turbulento, que viene siendo el agua, el número de Prandtl que determinamos en las primeras tablas, en las primeras láminas, también para el agua, sobre
bueno, menos 1000 por el número de Prandtl sobre 1 más 12.7 por el factor de fricción, otra vez para turbulento, sobre 2 elevado a la 1 medio. Todo eso, bueno, esto por el número de Prandtl elevado a la 2 tercios menos 1. Entonces sustituimos 0.0672 sobre 2, que multiplica a 17.927.074 como número de Reynolds, menos 1000 por 6.2, que es el número de Prandtl, sobre 1 más 12.7 por, nuevamente el factor de fricción, 0.00672 sobre 2 elevado a la 1 medio, por el número de Prandtl, 6.2 elevado a la 2 tercios menos 1. Del otro lado, para el flujo laminar sustituimos pues los valores, el 1.86 por el diámetro hidráulico, que es 0.0134 metros, por el número de Reynolds para el flujo laminar, que fue de 1318.123, por el número de Prandtl para el flujo laminar, que es, en este caso es el aceite, es 356.25, y todo eso sobre la longitud total de las tuberías, que es 21 metros. Y todo esto lo elevamos a la 1 tercio. Recuerda que el cociente de viscosidades lo descartamos por ser muy próximo a 1. Y si resolvemos tanto este cociente con exponencial y producto y también todo este show, pues obtenemos un número de Nusselt para el flujo turbulento de 128.305. Recuerda, ¿no? Los números estos generalmente para los fenómenos de transporte o mecánica de fluidos o este tipo de detalles, los números son adimensionales. En este caso pues está muy cantadito, ¿no? Porque pues el número de Reynolds es adimensional y el número de Prandtl también, pero acá pues metro con metro se elimina y queda dimensional. Bien, repito, número de Nusselt para el flujo turbulento es de 128.305. Número de Nusselt para el flujo laminar es de 11.41. Ok, ahora vamos a determinar los coeficientes de transferencia de calor convectivos para el aceite y para el agua. Por lo que ocupamos los números de Nusselt, y una vez que determinamos eso, vamos a poder encontrar este coeficiente de transferencia de calor codificado por U, pero pues necesitamos esta H primero, ¿no? Tanto para el agua como para el aceite. Como ya conocemos el número de Nusselt, el diámetro equivalente y la conductividad térmica de cada fluido, es decir, del agua y del aceite, pues podemos determinar sus respectivos coeficientes de transferencia de calor por convección. Bueno, en el caso del agua, sustituimos, bueno, esta es la ecuación que acabo de mencionar, nada más que está codificada para el agua, con el subíndice 2, conocemos el diámetro equivalente y la conductividad del agua. Y a su vez, en el caso del aceite de motor, también conocemos la conductividad del aceite, el diámetro equivalente y sus respectivos números de Nusselt. Nota, ¿no? En la codificación de las tablas, allá la pusimos como K sub 1 para el aceite y K sub 2 para el agua, para que no se confundan, ¿no? Nada más que como aquí dice F es por fluido, ¿no? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esta ecuación no está diseñada para el aceite nada más, es muy general y pues básicamente es eso. Bien, entonces sustituimos, ya está despejada, sustituimos el número de Nusselt para el agua, 128.305, por la conductividad térmica, 0. del agua, 0.6063 o 6063 watts sobre metro por Kelvin, y abajo colocamos el diámetro equivalente, que fue de 0.02321 metros. Ojo, hay que convertir esto a metros. Si lo dejamos en milímetros, lo conviertes a metros. O creo que ya lo determinamos en metros, no me acuerdo. Bien, y en el caso del aceite, sustituimos el número de Nusselt que obtuvimos en la lámina anterior, que era 11.41, por el coeficiente, la conductividad térmica, 0.137 watts sobre metro por Kelvin, sobre el diámetro equivalente, 0.02321 metros. Aquí la unidad va a quedar watt sobre metro cuadrado por Kelvin. Bien, en el caso del agua, el coeficiente de transferencia de calor, H sub 2, es igual a 3351.629 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y en el caso del aceite, el coeficiente de transferencia de calor, H sub 1, es igual a 67.348 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Además, se pueden determinar las áreas de transferencia de calor a partir de las siguientes ecuaciones. En el caso del agua, tenemos un área exterior, donde involucra el diámetro exterior del tubo de 1 a 1/4 de pulgada, y se puede determinar a partir de esta ecuación. Área exterior es igual a pi por el diámetro exterior por la longitud total. Entonces, eso sería para el agua. Para el caso del aceite, donde el fluido está en el interior,
El área sería pues el área interior es igual a pi por el diámetro interno por la longitud total de las tuberías. Bien, si sustituimos los datos, en este caso únicamente el diámetro exterior 0.04216 metros por 21 metros para el diámetro exterior y longitud total respectivamente, y obtenemos un área exterior de 2.781 metros cuadrados. En el caso del aceite del motor, pues sustituimos, tenemos pi, tenemos el diámetro interno de la tubería de 1 1/4, 0.03505 metros por la longitud total que es 21 metros, y el área interior es de 2.312 metros cuadrados. Aquí voy a hacer una nota. El problema como tal nos está pidiendo que determinemos el área superficial de transferencia de calor necesaria para este intercambiador de calor a partir de esta ecuación. Sí, efectivamente, no. Esta área es esta área. Sin embargo, el diseño de este equipo ya está establecido, por decirlo de alguna manera, y ya tienes tres horquetas de 7 metros, o 3.5 y 3.5, y como son 3 por 3, pues serían los 21 metros de longitud total. Así que esta área es para los 21 metros totales. Pero vamos a determinar otra área donde sea específica a partir de esta ecuación, bueno, más o menos muy precisa, que va a ser un poquito menor a esta. De manera que la vamos a sacar directamente de aquí. Y ya de manera que a la toma de decisiones, cuando diseñas un intercambiador de calor de tubos concéntricos, pues ya decides si excedes un poco la tubería o a partir de esa área tú extraes la longitud, y con esa longitud tú diseñas un equipo pues un poco más económico, ¿no? Un poco más pequeño. Pero ya depende pues del diseño, ¿no? Bien, continuamos. Ahora lo que sigue es determinar el coeficiente de transferencia de calor general o global mediante la ecuación 5.110, que básicamente es esta ecuación. Es decir, vamos a determinar esta U de aquí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pues el área esa que determinamos hace un momento, provisional, el área exterior, el logaritmo natural del cociente del diámetro exterior y el diámetro interior de la tubería de 1 1/4, la resistencia del coeficiente de convección, o la resistencia, perdón, por convección de, en este caso sería el agua, miento, es el interior, este es el aceite, la resistencia de la conductividad de la pared de acero al carbono, y la resistencia, ahora sí que está en el exterior, sería este sí es el agua, aceite, pared de acero y agua. Bien, aquí ocupamos el coeficiente de transferencia de calor interno o del fluido que viene siendo el aceite. Ocupamos también el área interna que acabamos de determinar en la lámina anterior. En el caso de la resistencia de la pared, necesitamos el diámetro exterior y el diámetro interior de la tubería de 1/4, 2 veces pi por el coeficiente la conductividad térmica de la pared, que ya determinamos en láminas anteriores, y la longitud total, que son los 21 metros. Acá ocupamos el coeficiente de transferencia de calor, que acabamos de determinar hace poco, y el área exterior, que también determinamos hace poco. Sustituimos y tenemos todo este chorro. Bien. Entonces sería 1 sobre 2.781 metros al cuadrado sobre, y tenemos primero esta sección, 1 sobre 67.348 watt sobre metro cuadrado por Kelvin, porque es un coeficiente de transferencia de calor, por el área, que es 2.312 metros cuadrados. Ahora, más, aquí ya tenemos la resistencia por conducción de la pared. Logaritmo natural de 0.04216 metros sobre 0.03505 metros de los diámetros, sobre 2 veces pi por la conductividad térmica de la pared, que es 56.7 watts sobre metro por Kelvin, por 21 metros de la longitud total. Más, ahora sí, tenemos esta resistencia que es en relación a el agua. Ok, es 1 sobre 3351.629 watts sobre metro cuadrado por Kelvin por 2.781 metros al cuadrado. Muchas de estas variables las encontramos en las tablas a partir de temperaturas promedio al inicio del problema, y otras las determinamos hace poco, ¿no? Ok, una vez que tenemos todo esto acomodado, pues vamos a resolverlo, y el total te tiene que dar aproximadamente 54.862 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y este es el coeficiente de transferencia de calor global, es decir, esta U de aquí, este de acá.
Ahora, en esta ecuación tenemos, aparte del coeficiente de transferencia de calor global, tenemos la razón de transferencia de calor decodificado por Q y tenemos la diferencia de temperatura de media logarítmica. Bueno, resulta que esta diferencia de temperatura de media logarítmica se puede determinar a partir de la ecuación 5.106. Viene siendo básicamente esta ecuación. Y es la misma ecuación tanto para un flujo para un flujo a contracorriente o un flujo paralelo. Es decir, nosotros tenemos el aceite fluyendo a través de una tubería y a la par tenemos agua fluyendo a través de la tubería. En el contexto de este problema, el flujo está corriendo a contracorriente, es decir, el aceite va y el agua viene. No están en contacto entre ellos, pero pues en sus respectivas tuberías van en dirección contraria. Entonces se utiliza este diagrama. Aquí voy a resaltar algo. Este 1 y este 2 codifican para esta ecuación, pero no hacen referencia al agua, ni al aceite, ni al agua, o creo que este era el aceite y este el agua, pero bueno, el punto es que no es para esa codificación. Al contrario, bueno, no es al contrario. Es para otra codificación, es para los extremos de este diagrama. Este es el comportamiento para la diferencia de temperaturas de media logarítmica para un flujo en contracorriente. Este es el extremo 1 y este es el extremo 2. Dependiendo de los autores puede estar definido o codificado de otra manera. Bien, hay un diagrama para el flujo en paralelo, pero como no es el caso, no lo mostré. Y hay una diferencia, que las temperaturas que se encuentran en el extremo 1 no son las mismas. Sí hay una temperatura del fluido que entra y hay otra temperatura de un fluido que entra, pero aquí está una temperatura de fluido que sale. Y los diferenciales que están involucrados en la ecuación, es decir, este delta T1 es este de aquí, e involucra la diferencia entre este y este. Bueno, en el otro diagrama, cuando tienes un contexto en paralelo, este flujo, esta temperatura cambia, es una temperatura también de entrada, y eso da un valor diferente a la diferencia de temperaturas de media logarítmica. Pero bien, ya eso es arena de otro costal. Bien, entonces necesitamos este diferencial y este diferencial. Yo tengo un flujo caliente, en este caso es el aceite, que está entrando a una temperatura inicial y se va enfriando y sale a una temperatura de salida. Y también tengo una temperatura inicial de un flujo que lo está enfriando, que es el agua. Esta está ganando calor a partir del aceite. Entonces se va calentando hasta que sale. Bueno, en este extremo, este diferencial de temperatura sub 1 es este de aquí. Y es la diferencia entre la temperatura de entrada del fluido caliente, que era el aceite, a 95 grados Celsius, menos la temperatura de salida del fluido que lo estaba enfriando, es decir, el agua, que era 26 grados Celsius de salida. Ahora, menos otro diferencial, el diferencial delta T2 o sub 2, que viene siendo este de acá. Y en el extremo 2 yo tengo que la temperatura de salida del aceite, T1 out, es 90 grados Celsius, porque se enfrió de 95 a 90. Y en el caso de la temperatura de entrada, porque está contracorriente, este va y este viene, de entrada para el agua es de 25 grados Celsius. De 25 se calentó a 26. Ok, entonces este dato de aquí, bueno, miento, ya puedo resolver estas restas, pero acá abajo en el cociente tengo un logaritmo natural y también tengo los mismos diferenciales de temperatura en el extremo 1 y los mismos diferenciales de temperatura en el extremo 2, así que vuelvo a sustituir 95 menos 26 aquí abajo y 90 menos 25 hasta acá abajo. Una vez que ya tengo todo esto completo, lo resuelvo, y en el caso de este contexto en contracorriente, la diferencia de temperaturas de media logarítmica es 66.98 grados Celsius. Como son diferenciales, lo puedes dejar en kelvins, no pasa nada. Ok, a partir de las ecuaciones o de la ecuación 5.103 de la tabla 5.5, podemos determinar la tasa de transferencia de calor codificado por la letra Q, es decir, esta Q de aquí, pero la vamos a determinar con esta ecuación, porque conocemos algunos parámetros del aceite, es decir, el flujo másico, su capacidad calorífica y los diferenciales de temperatura, ¿no? Entonces, toda esta información la tenemos desde el inicio del problema, la sustituimos. 0.82 kilogramos sobre segundo es el flujo másico del aceite. 2186 joules sobre kilogramo por Kelvin es la capacidad calorífica o calor específico.
Y el diferencial de temperaturas, que yo lo dejé en Kelvin porque a fin de cuentas es una diferencia. Si tú quieres sumarle los 273.15 y convertirlos a Kelvin, te vas a dar cuenta que el resultado es el mismo, así que adelante. Resolvemos estos productos con esta diferencia y obtenemos que nuestra Q o tasa de transferencia de calor es 8962.6 watts. Es decir, también es esta Q. También tenemos el coeficiente global de transferencia de calor, que es 54.862 watts sobre metro cuadrado por Kelvin, que es esta U de acá. Y también tenemos la diferencia de temperaturas media logarítmica, que es este 66.98 Celsius, que yo voy a dejar cómodamente en Kelvin. Así que podemos despejar esta área. Esta área podría decirse que es un área, no quiero decir real, pero es un área más próxima a lo que puede ser. Y nos permite tomar decisiones a la hora de diseñar un intercambiador de calor de tubos concéntricos en el contexto del problema. Bien, ¿a qué me refiero? Mira, vamos a utilizar la ecuación 5.105, que básicamente es esta ecuación, la tasa de transferencia de calor global. Y vamos a sustituir los datos que ya conocemos. Conocemos la Q, conocemos la U, conocemos la media logarítmica. Pero vamos a despejar nuestra área. Si bien ya habíamos determinado un área, esta, como te digo, va a ser un poquito más precisa. Entonces, sustituimos la Q, que era la tasa de transferencia de calor, es decir, 8962.6 watts. Sustituimos, ¿qué más? Sustituimos el coeficiente de transferencia de calor global, 54.862 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Y la temperatura, la diferencia de temperatura media logarítmica, 66.98, que ya coloqué en Kelvin. No lo convertí en Kelvin, simplemente por ser un diferencial lo dejé en Kelvin. Y resuelvo el cociente, obteniendo un área de 2.439 metros cuadrados, que difiere unas décimas en relación a la otra área, que era 2.7 y cacho. Por lo tanto, esta área es un poquito más precisa. Y esta área, a través de esta fórmula del área, que es pi por diámetro por la longitud total, el diámetro exterior, me permite conocer una longitud un poco más corta y suficiente para que se lleve a cabo esta tasa de transferencia de calor del aceite del motor que se enfríe a través del agua. Despejo la longitud total pasando el pi y el diámetro exterior de estar multiplicando a estar dividiendo. Sustituyo el área que acabo de determinar, 2.439 metros cuadrados, el pi y el 0.4216 metros, que es el diámetro exterior, y obtengo que con una longitud de 18.414 metros, en contraste con los 21 metros, yo puedo diseñar un equipo de transferencia de calor pues suficiente para poder hacer ese mismo proceso. Y a lo mejor ahí pues te ahorras un dinero, ¿no? Qué sé yo, ¿no? La idea es que tengas herramientas para poder diseñar este tipo de intercambiadores de calor de tubos concéntricos. Bien, hasta ahí llega el problema. Es una modificación del ejemplo 5.3.1 de Lee del 2010. Ahorita te paso la referencia. Se utilizaron muchas tablas. Todas esas tablas te las voy a adjuntar. Voy a tratar de ponerte un link en la descripción del video para que tú puedas acceder a ellas y las puedas utilizar a tu beneficio. Pues entonces esta es la referencia, Ho-Sung Lee del 2010, de su libro Diseño Termal y un montón de choro, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Pórtate bien, no comas tierra. Chao.